Usted escucha La Hora Feliz de Radio Ben, interactivo 100%, voz evangélica nacional. Josué Ceballos te hace compañía y como siempre, nos encomendamos al Señor esperando tener un buen programa. Esperamos que el Señor nos respalde y que sea de edificación para tu vida. A partir de este momento, el 809-683-4041 está disponible para que tú me des tu punto de vista y me digas si crees que un pastor debe renunciar al ministerio por un escándalo producido por sus hijos, por sus hijas o por su esposa. No él. Usted no tiene ningún tipo de queja con su pastor, pero los hijos no están viviendo como debe ser. Un hijo que él tenía está... Bueno, no quiero poner ejemplos porque no se pone triste, pero usted sabe, escándalos que no tienen nada que ver con el pastor, pero sí su familia, sus hijos. Debería él renunciar. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me fue de largo, parece esta llamada. ¿Dónde está el asunto del teléfono? Buenas tardes. Bueno, déjeme dar paso a otra persona que quiera compartir con nosotros en el día de hoy. Hora Feliz, cuestiona y tú nos llamas. La Hora Feliz. Buenas tardes. Habla Danilo Veloz. Bendiciones, hermano Danilo. ¿Cómo está usted? Amén. Fueron los hijos que murieron por el pastor en la cruz del Calvario. No, señor. Pues está todo dicho. Dios te bendiga mucho. Gracias, mi hermano. 683-4041. ¿Y tú qué tienes que decir? Anímate. Buenas tardes. Buenas, varón. Le llamo a su hermano Felipe de aquí, de Clínica Zona Oriental. Dios le bendiga, Felipe. Mire, varón, ese es un caso serio, delicado. Porque recuerde, la Biblia dice que el que no puede controlar su casa, tampoco la iglesia del Señor podrá. Pero si después que los hijos son adultos ya, yo creo que el pastor no tendrá culpa de eso. ¿Tú entiendes entonces que él no debe renunciar? No debe renunciar, porque si ya los hijos son adultos, es lo que tiene que salir de la casa. Perfecto, Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermano. ¿Y usted qué tiene que decir? Imagínate. Ay, el pastor se enteró de que una hija... Ay, Dios mío. A mí me da apuro decirlo. Pero se armó un lío. Imagínese que la hija o el hijo anotó una carrera y no pisó el home. O que un hijo batió de foul. O que se le cayó la pelota. Buenas tardes. Buenas. Dios le bendiga mucho. Amén. Bendiciones también. ¿De dónde usted me llama? De Villamella. Adelante. Yo diría que no puede renunciar, porque la palabra dice la salvación individual. Es lo que tiene que... Está bien, pero el pastor, imagínate el pastor al frente diciendo que la gente no puede, hay que criar bien a los hijos, pero los hijos de él no salieron buenos. Sí, porque dice que lo que tú siembras cosecharás. Pero yo diría que no tiene que renunciar, lo que tiene que someter, sea a los hijos, sea al esposo. Entonces el pastor me va a poner una disciplina a mí, pero su hijo lo hizo peor que yo. Bueno, por disciplina también a los hijos. No, pero los hijos ya ni cogen eso. Los hijos ni cogen eso. No, ellos no cogen, pero hay que someterlo. Dios le bendiga, gracias. Pero el pastor tiene calidad moral para hablar conmigo cuando los hijos de él están de su cuenta. Hubo uno que lo acusaron de hacer coca. ¿Usted sabe lo que es coca? 683-4041, anímese. ¿Cree usted que por respeto a la iglesia o por lo que sea, debería el pastor renunciar si sus hijos no le apoyan, si sus hijos no están viviendo? No es que necesariamente sean cristianos evangélicos, pero por lo menos son gente decente. Pero no, imagínense que los hijos están metidos en lo que no deben. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. ¿De dónde me llamas? Amén. El oyente que oye acá del Centro Olímpico. Dígame a ver, siervo. Yo creo que el pastor no se debe retirar, porque en realidad después de que los hijos son adultos, pues es difícil de controlar. Por mucho que queramos controlarles, prácticamente es imposible. Solamente Dios puede hacer la obra y que se mantengan delante del camino de Dios como nosotros queremos. O sea que usted apoya a su pastor, que se quede ahí. Amén, claro está. Pues yo te sé, no puede hablar de espalda de él. No, jamás. Tiene que orar por él y amarlo. Amén. Y nunca decir, pastor, pero usted no hizo eso con sus hijos. Pero después de adultos, no. Dios le bendiga, gracias, varón. Aquí me están diciendo, bueno, si los hijos son adultos, pero si los hijos tienen 18, 17, 19 años y son ajititi. Buenas tardes. Buenas tardes.
Hello, buenas tardes. Se fue de largo esta llamada. Doy paso a otra persona que quiera compartir con nosotros en la hora feliz de Radio Ben. ¿Debe el pastor renunciar por escándalos debido a que su familia no lo ha apoyado en el ministerio y su familia es escandalosa? Buenas tardes. Aló. Bendiciones. Bueno, bendiga. ¿Cómo está usted, mi hermana? Bien, gracias al Señor. Dígame a ver. Ajá, óigame, yo leí un pasaje bíblico que dice que la uva agria de los hijos no deben doler en los dientes de los padres. Quiere decir que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades porque que es adulto. Los pastores educan y corrigen a sus hijos, pero ellos no tienen el total dominio de dirigir su vida, sino solamente Dios. Es decir, que un pastor no debe abandonar la congregación por la falta de un hijo, sino debe orar e interceder por él para que Dios lo cambie. Perfecto. Sí. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias, mi hermana, por estar con nosotros. 683-4041. ¿Y tú qué tienes que decir? Pastores que están en nuestra sintonía, renunciaste porque tu hijo cometió un error feo. Todos los errores son feos, pero hay algunos como que son más agrios que otros, ¿verdad que sí? 683-4041. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones. Amén. ¿De dónde me llamas? De Guarícaro. De Guarica. Ciudad de Dios. Adelante, hermano. Dice Jeremías 31:29. En estos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. En mi caso, yo nací en el Evangelio, me criaron en el Evangelio. Cuando yo quise crecer, cuando yo quise sentirme grande, me fui al mundo. No fue culpa de mis padres. Así que yo no creo que los padres tengan del todo la culpa de los problemas de los hijos. Okay, los pastores, aquí te voy ahora. Yo soy pastor. Yo como pastor trato de inculcarle a mis hijos lo que hizo mi madre conmigo, de inculcarle los valores cristianos. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es servir a Dios? ¿Cuál es el compromiso individual de cada persona? Guiarlo a que siga a Cristo. Ahora, cuando ya ellos crecieron, que no quisieron hacer la voluntad de Dios, ya no es culpa de uno, ya es culpa de Él, porque Él eligió la que quería vivir, aún uno habiendo querido ayudarlo a que creciera en los caminos del Señor. Ok, pastor, pero usted sabe que yo lo entiendo lo que usted me está diciendo. Ajá. Pero como que en la realidad como que se ve feo eso, como el pastor predicando, pero los hijos son unos delincuentes. Se ve bastante feo. Entonces, se ve bastante feo, pero te voy a explicar algo que pasa. ¿Por qué muchos hijos de pastores andan delinquiendo, prostituyéndose en drogas, en alcohol, en muchas cosas? Lamentablemente, muchos hombres y mujeres de Dios se han olvidado de que la familia fue la primera institución que Dios creó. El primer ministerio del hombre después de casa es la familia. Y cuando usted descuida la familia, entonces puede pasar que sus hijos se vayan al mundo y entonces usted se sienta avergonzado. Ya yo entiendo que eso es cuestión de principio de cada persona, personal. Entiendo que debe ser así. No condeno, no lo juzgo tampoco, tampoco lo salvo. Cada quien tiene el libre albedrío de decidir en un momento determinado qué hacer en el momento en que se encuentra en esa situación. Yo espero que Dios me guarde y me libre, y libre a todos los hombres de Dios que en este momento están escuchando y están en el ministerio también, que pasen por esa situación. Dios le bendiga mucho, pastor. Gracias, muchas gracias por su llamada. Gracias por estar con nosotros. Por aquí recibo una opinión. Marisol Tolentino me escribe desde Barcelona, España. Ole. Dice Marisol, mi opinión es que no debe renunciar, pues cada uno es dueño de lo que hace y el pastor no puede coger los problemas de sus hijos. Él puede corregirles e incluso castigarlos, pero él no debe cargar con la culpa de eso. Gracias a mi hermana Marisol Tolentino desde Barcelona, España. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, baje el radio, por favor. Bájalo corriendo. Siempre baje el radio antes de llamarme. Dios bendiga, mi hermano. Bendiciones, dígame, ¿cuál es su opinión?
Bueno, la palabra del Señor dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Ajá. El pastor lo que debe tratar a su hija o su hijo, no importa que sea impío, que tratarlo por amor, como si fuera su prójimo. Y si tiene hambre, que darle de comer y no rechazarlo, porque debemos vivir el amor de Cristo en nosotros. ¿De dónde tú me llamas? De la Romana, varón, Dios la bendiga. Amén, gracias por estar con nosotros. Gracias por la opinión, aunque yo no entendí, pero gracias. 683-4041, ¿y usted qué dice al respecto? Si un pastor o si el pastor se te acerca y te dice, mire varón, yo voy a dejar el ministerio porque la cara se me cayó de la vergüenza, yo ahora no tengo ni comunión, ¿cómo yo puedo predicarle a las jovencitas sobre la santidad cuando ellos ven que mi hija salió embarazada y el papá no se sabe quién es? 683-4041, buenas tardes. Sí, buenas tardes, varón. Bendiciones, hermano. Amén, hermano. Es Gregorio que le habla. Oh, Gregorio, la voz tuya está como refinada. Paga del celular. Oh, cuéntame. Varón, eso lo están poniendo muy liviano, ese caso. Es muy fácil citar la Biblia. Ah, sí, que la... Ok. Pero déjeme decirle que cuando usted como pastor tiene su familia encima y usted lo ha criado, usted lo tiene desde el principio, hicieron hasta hoy, óigase bien, eso no es así que la suba. Usted es el responsable de todos los actos de sus hijos, sean cristianos o no. Es muy fácil eso, que la suba, así. Vamos arriba. Si un muchacho no se ha criado con usted y usted pastor, usted lo tuvo y después se arrepintió y resulta que por obra de Dios, por gracia de Dios, usted ahora es pastor. Y ese muchacho allá en aquel país, en aquel barrio, en aquel campo, está haciendo lo que él quiere. Ahí sí. Pero si usted lo tiene desde el principio y usted vinieron al evangelio estando yo chiquito, que no saben lo que es el mundo, todas las cosas malas que este muchacho hace, aunque tenga 18 o 20 años, estando bajo techo con usted, comiéndose el arroz suyo, usted es responsable de sus actos. Por eso fue el caso de los hijos de Elí, que dice que eran sacerdotes de Jehová y no conocían no lo conocían. Gregorio, entonces tú crees que el pastor debe renunciar. Mira, no es renuncia, es que la iglesia, cuando el pastor comete pecado de ella, así como muchos pastores exigen que le confiesen el pecado, así tiene él que venir a la iglesia y pedir perdón. Pero no fue él que pecó, Gregorio. Pedir perdón por los actos de su hijo, porque no me puede reprender a mí. ¿Cómo ahora yo hago algo mal hecho, yo siendo un miembro, y de repente él me dice, mire, usted está de la disciplina? Le digo, y usted también. Gregorio, gracias. Ok, tú sabes que yo me acuerdo una vez, siendo yo muchacho, que yo vi que un hermano estaba orando por otro. Entonces le puso la mano en la cabeza para orar por ese hermano y se la comenzó como a mover. Entonces el otro hermano, por quien estaba hablando también, hizo lo mismo y le puso la mano en la cabeza del que estaba orando por él. Se veía de lo más cómico, porque entonces estaban los dos orándose los dos por ellos mismos, moviéndose la cabeza. Dije eso como para que usted se olvide de lo último que dijo Gregorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. ¿De dónde me llamas? De Los Cerros, kilómetro 18, Autocuarte. Dios bendiga. Bendiciones, bienvenido a la hora feliz. Sí, señor, gracias. 1 Timoteo capítulo 3 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Él cumplía con eso cuando él comenzó, pero después, 5 o 6 años después en el ministerio, 6 años en el ministerio, sí, entonces se le fue de la mano a los muchachos y ay. se le cayó el huevo que llevaba y se rompió. Se le hace difícil, pero no debe renunciar. ¿Usted entiende que no debe renunciar? No debe renunciar, aunque se le hace difícil pastorear. Muchísimas gracias, mi hermano, gracias. Bueno, usted se sorprendería, pero hay casos muy tristes de pastores que estuvieron a punto de perder o de renunciar a sus ministerios. Hoy están de pie, pero me imagino que fue un trago bien amargo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, yo considero que en vez de estar dando tantas opiniones, deben de reunirse todos los hermanos de la iglesia y rezar por los hijos de ese pastor y por el pastor. Yo considero que él no debe de renunciar. Ahora más que nunca, él tiene que estar en su iglesia rompiendo las cadenas para que sus hijos vuelvan al seno de su hogar. Porque aquel que esté libre de pecado, que tire la primera. O sea, ¿usted piedra. entiende que en un momento como ese es que más apoyo necesita el pastor? Claro que sí, y tiene que arrodillarse y pedir en oración y con sus hermanos
que se dicen que son hermanos y la causa de uno es la de otro, tienen que hacer un círculo de oración y romper ese espíritu burlón que ha cogido a esos hijos de ese pastor. Perfecto. Pero él no puede renunciar. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Interactivo 100%. A los amigos no cristianos que están escuchándome, ¿qué tú entiendes? Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú crees que se le resta calidad moral y espiritual a un pastor el hecho de que sus hijos no hayan salido buenos? ¿Tú no te congregarías, tú no irías, amigo que me escuchas, a una iglesia donde el pastor ha tenido problemas de ese tipo? No él es un buen tipo, él te cae bien, él es un tipo chévere y te gusta cómo predica, pero los hijos marcaron la soga. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Amén, bendiciones, hermano. Carlos que te habla, Carlos González. Cuéntame, hermano. Bien, yo opino verdaderamente, cada cual es dueño de sus hechos. Entonces, los hijos del pastor que hayan cometido algún pecado, eso, ya la gente está clara, Josué. Mira, hay personas que cometen pecado en el evangelio y ya la gente dice, ese di que era evangélico. O sea, tampoco lo tilde el evangélico hizo. O sea, porque el hecho de que el hijo haya cometido algo, el padre no puede pagarla de entera. Y ni mucho menos el pueblo tampoco puede acusarle. Es como dice la hermana, orar por el pastor, ponerse de acuerdo para que Dios rompa esa cadena, porque es un proceso. Dios te bendiga mucho. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, el Satanás parece que no pudo con el viejo y agarró y le tiró un tablazo con el hijo que se descuidó. Y entonces está amenazando el ministerio del viejo, porque el viejo ahora mismo está triste, se le fueron los ánimos, está totalmente descorazonado. Su hijo ha cometido una falta grave. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Sí, le habla el pastor José Cabral de Villamella. Dios le bendiga, pastor. Amén. ¿Sabe que mi opinión acerca de eso es la consecuencia que va a causar en la comunidad, donde un pastor, por ejemplo, que esté al frente de una iglesia, que pongamos un ejemplo, un hijo del pastor sea el cabecilla de un punto de droga en la misma comunidad? O sea, esto no es que la iglesia no lo acepte, no, la consecuencia que vaya a traer el evangelio en la comunidad. Entonces, lo que establece la palabra del Señor es que es claro que si no puede gobernar su casa, tampoco puede gobernar en la casa de Dios. Amén. Entonces usted entiende que en ese caso en el cual el hijo está vendiendo un vegetal que no se come ni se sancocha, el pastor debe renunciar. Es lo que aconseja la palabra del Señor. Dios le bendiga, pastor, gracias. Vende un polvo que no se usa para maquillarse, ni sirve tampoco para los pies. Ese polvo tiene otro uso. 683-4041, anímese en el día de hoy, la hora feliz, una llamada antes del cambio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Se me fue de largo. Doy paso a otra persona que quiera compartir en el día de hoy antes de irme a la pausa. ¿Cree usted que un pastor que está enfrentando un problema interno de su familia, donde su hijo está vendiendo un vegetal que no se sancocha ni se come, su hija mascó la soga, batió de foul, un hijo, déjeme dejarlo así. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿De dónde me llama, hermano? De Los Ríos. ¿De dónde? De Los Ríos. Adelante. Sí. Yo creo que él no debe retirarse. Yo creo que él debe enfrentar con el poder del Espíritu Santo, porque él va a vencer. Porque yo creo que si él se retira, él le está dando paso al enemigo, entonces él le está dando la victoria al enemigo. Yo creo que él debe enfrentarse en el nombre de Jesús, y si él se enfrenta, él vencerá al enemigo y a lo que la gente cree. Él debe enfrentar, porque si él renuncia, si él se retira, él le está dando paso al enemigo, entonces ya significa que el enemigo lo venció. Dios te bendiga, hermano, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir desde Los Ríos. Voy al cambio, vamos a tomar un break, ¿qué le parece? Te invito a que permanezcas con nosotros, tiempo de escuchar estos consejos
La hora feliz de Radio Ven continúa en breve. Y tradiciones caerán. Continuamos en la hora feliz de Radio Ven, interactivo 100%, voz evangélica nacional. Y antes de continuar con el debate, como es nuestra costumbre, te motivamos para que le des gracias al Señor. Aprovecha este momento, revisa tu vida. Si estás entero, si estás vivo, dale gracias a Dios. Si ya le dio gracias a Dios, pues entonces continuamos. 809-683-4041. Le preguntamos a nuestros oyentes sobre cuál entiende usted que es la actitud correcta, cuál debe ser la decisión de un pastor que a pesar de su esfuerzo, a pesar de su devoción a la iglesia, se encuentra enfrentando una especie de escándalo, ya que sus hijos no están siguiendo su ejemplo. Sus hijos abandonaron el evangelio y están actuando feo. ¿Qué debe hacer el pastor? ¿Debe el pastor renunciar a su trabajo, a su ministerio, debido a mal testimonio, mal comportamiento de sus hijos? ¿Usted entiende que no, que debe el pastor mantenerse y seguir adelante? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De dónde me llamas? De aquí del Don Bosco. Adelante. Sí, el pastor no debe renunciar. Don Bosco, se me fue Don Bosco. 683-4041, ¿usted qué dice al respecto? Un grupo de hermanos, podemos decir la mayoría, entiende que no debe renunciar, pero otros dicen que sí, que debido a que no ha sabido gobernar su casa, de que sus hijos no están sujetos a él, que sus hijos no tienen, dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cree usted que eso es razón suficiente para que un pastor que ha sido un buen pastor, usted podrá tener su quejita, pero en sentido general ha sido una buena persona, ha sido un pastor que usted está muy agradecido de él, pero sus hijos no han seguido el ejemplo? Y bueno, ya usted sabe, casos o ejemplos, o como se dice por ahí, casos hay más de lo que uno quisiera. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿De dónde me llamas, hermano? Ando en la calle, no soy ahora. ¿Tú cedes el paso cuando tú vas manejando? Claro. ¿O tú un peatón caminando, tú te detienes y lo dejas pasar? Dependiendo. Hay veces que no me puede, pero si siente que sea posible, lo hago. Ok. Dame tu opinión, hermano. Yo pienso que hay que observar la crianza que tuvieron antes, porque sabe que después que una persona ya es adulto, tiende siempre a buscar su propia opinión él. Ahora, el público sabe cómo usted crió a su muchacho. Ellos mismos le van a dar testimonio. Si usted lo crió de forma legal y enseñó todos los pasos, y luego usted decidió, el pueblo no lo va a dejar ni se van a dejar fregar, porque todos van a saber que él dio buen ejemplo. Gracias. Dios le bendiga mucho, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. ¿Y tú qué opinas? ¿Debe renunciar o no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Josué Ceballos. Ese soy yo. Sí, yo lo sé. El hijo de Doña América. Yo lo sé. Cuénteme a ver. Dios te bendiga, amigo. Amén. Déjame decirte y felicitarte. Gracias. Perdona, pero que lo oiga el pueblo. No cumplí años, pero está bien. No, felicitarte que tú tomas unos temas muy buenos y muy nutritivo. Pero pican. Pican, no importa que le pique, el que le pique que se rasque. Pero eso es necesario. Déjame decirte que no comparto la idea de un pastor que habló y dijo que el pastor debe de abandonar la obra porque su hijo él no puede gobernar su casa. Todo depende de la edad que tengan los hijos, ¿verdad? Porque si los hijos son menores y él no puede gobernar su casa, debe de abandonar la iglesia. Pero si los hijos son mayores de edad, 25, 30 años, debe de permanecer porque hay muchos que necesitan de la palabra de Dios. Y si él como hombre no ha manchado el nombre de Jesucristo,
y sus hijos lo hacen, ya sus hijos tienen edad suficiente para dar cuenta delante de la sociedad y dar cuenta delante de Dios. Así que mi opinión es que depende de qué edad tengan los hijos del pastor para él abandonar o mantenerse en la obra. Ejemplo, deme un ejemplo de edad que usted entiende que no. Mira, de 18, 20 años para abajo, de 20, vamos a decir 20. Si un pastor de 20 años hacia abajo puede dirigir su casa con autoridad, debe de abandonar la obra, porque no es verdad que le puede llamar la atención a la membresía cuando él no puede llamar la atención a los de él. Pero si pasan de los 25 y 30 años ya con una edad suficiente para sopesar lo que es bueno y lo que es malo, yo entiendo que el pastor debe permanecer en la obra. Perfecto, Dios le bendiga mucho, gracias mi hermana. Gracias por participar en el día de hoy. Estamos en la recta final. Quiero sacar por lo menos 3 llamadas más. Anímate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me fue de largo esta llamada. Le paso a otra persona que quiera compartir con nosotros en el día de hoy. ¿Debe o no debe renunciar el pastor a causa de una mala jugada que le hicieron sus hijos? Buenas tardes. Aló, buenas. Bendiciones. Bendiciones, José Ceballos. Te habla Pedro Javier de Villamella. Adelante. Oye, José, yo no digo que esta gente tenga que renunciar, pero yo sí digo que después que es adulto ya con suficiente edad, no debe de tenerlo viviendo en su casa. Ahora bien, está el caso de uno que aunque no viven en su casa, pero viven metidos en tu casa, entonces tú tienes que dar a entender que tú no estás de acuerdo con sus acciones y con lo que hacen. Y dáselo a entender que la gente vea y sepa que tú no estás de acuerdo con lo que hacen, porque de lo contrario te constituye un apoyador y entonces ahí sí se ve feo y yo creo que se más lejos ahí. O sea que si, tú has dicho algo, que si el pastor de alguna manera da una señal como de que apoya esa actitud, pero imagínate, aló, imagínate por ejemplo que lamentablemente la hija del pastor salió embarazada, 18 años, él no la va a botar de la casa. No, en caso así yo no te digo, José, pero te está dando como un buen ejemplo que pusieron. Es un capo. Tú sabes lo que es ese asunto. Sí. Porque capo, pero capo, un ladrón declarado, todo el mundo sabe en el barrio que lo que hace robar. ¿Entiendes? Ya estas son situaciones que hay que analizarlo bien. Ok, Dios te bendiga mucho, hermano, gracias. Muy interesante, muy interesante. Este tema es bueno, yo se lo dije. Buenas tardes. Dios le bendiga, siervo, baja el radio. Voy a contar hasta 3. 1, 2. Pedro Tejera, te habla Perkin de San Pedro. Hey, Perkin, contigo voy a terminar. Me motivo, Josué, a opinar. Mira, el asunto no es tan sencillo como se pone. Hay una parte, una carga que es del pueblo, pero hay una parte del pastor como ente de alguien que es de su familia, que no es tan sencillo como decir, sigo como que si nada está pasando. Eso afecta el seno del hogar. Un delincuente, una mala jugada, como tú dices, pues cualquiera de esta situación, pues pone involucra a toda la familia. Lo primero es que yo entiendo que el pastor lo que tiene que revisar, porque en el proceso algo salió mal. Definitivamente algo salió mal. Y como decía una persona ahorita, la primera institución se llama la familia. Y yo entiendo que el pastor es primero pastor de su familia y tiene que ponerle atención a su familia. Y ojalá que sea el hecho de que haya salido delincuente, sino que muchas veces se atiende más a los de afuera y no a los de adentro. Y entiendo que si uno se da cuenta de que fallé en el proceso, debo no de renunciar, porque la renuncia no es válida en el llamado que Dios le hace a un hombre, pero sí de tener su ministerio, si es necesario, e ir al rescate de su familia. Yo creo que eso es lo más saludable, lo más bíblico que pueda ver, no como un acto de me rendí, no, voy a salvar a los míos. Okay, porque o sea que ese fue el primer... Perdón, como poner en pausa el ministerio, darle paso al copastor que siga al frente mientras yo resuelvo el asunto interno. Eso es lo que me dice. Y decirlo así, Josué. Yo voy porque
que hay una situación, mi familia se ha salido de la mano y yo tengo que ir al rescate porque yo soy pastor. Eso es lo mismo que el pastor que dejó la 99 y fue a buscar esa que se había descarriado. Entonces yo entiendo que la familia está por encima de todas las cosas. No es el hecho de lo que digan, es el hecho de que es un hijo mío, es un hijo mío que ha cometido una situación. ¿Tú te acuerdas cuántas veces, porque no consigan un delincuente, van y buscan al papá? Imagínate que porque no consigan al que hizo la situación, agarren al papá y maltraten a ese pastor. Entonces yo entiendo que es una cosa personal del pastor como tal, que diga, no, espérate, mi hijo es primero y yo voy al rescate de mi hijo. No solamente él está tomando una actitud responsable, sino que le está diciendo, mi hijo, lo más importante tal vez para mí es el ministerio, pero yo voy a hacer un acto en mi ministerio porque voy a demostrarte que yo te amo y que tú necesitas salvación. Entonces en esa onda sí podemos hablar de que el pastor está diciendo, me interesa la salvación de lo que está pasando mi hijo y voy a llevarlo a donde él tiene que estar. Perfecto, Dios te bendiga mucho, Perkin, gracias por estar con nosotros desde la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Ya el tiempo no me da para más, lamentablemente no puedo seguir recibiendo llamadas, pero yo sé que este tema, lo triste es que hay más casos de lo que usted se puede imaginar, muchos casos y duele. Yo creo que todo el mundo se ve afectado. Y esto es un llamado para curarse en salud. A los pastores que están escuchándome, un llamado para curarse en salud. No espere que sus hijos se le vayan de la mano. Mire, yo no puedo hablar mucho de eso porque no tengo tanta experiencia. Pero poco a poco me estoy dando cuenta que el rol de criar a un hijo en los caminos del Señor no es nada fácil. Porque usted tiene no solamente que luchar usted por mantener su santidad, pero también darle ejemplo a sus hijos. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo te vio de rodillas orando? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio con una Biblia en las manos? Es decir, ¿crees tú que el hijo solamente te va a ver en la iglesia orando o leyendo la Biblia? ¿Cómo está tu vida devocional en la casa? Y ahí en la casa es que aparecen a veces los pleitos, que papá habló duro, que papá peleó, que dijo algo que no debió decir. Entonces los hijos cogen las cosas buenas y también las cosas no tan buenas que salen de los padres. Entonces es un reto grande, y si bien es cierto, es decir, yo no creo, si yo voy a elegir a un pastor, si yo tengo la posibilidad de elegir a un pastor, yo elegiría a un pastor que sus hijos están sirviéndole al Señor, que sus hijos son gente que aman a Dios, sus hijos son hijos que respetan la obra de Dios, que respetan lo que papá está haciendo. Entonces yo creo que en lo que dice Primera de Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo, Pablo le está diciendo cuáles son las recomendaciones para elegir al pastor, pero no es lo mismo cuando tú estás eligiendo a una persona para que esté al frente de una iglesia, que esa persona ya está dirigiendo la iglesia, no sé si me entiendes, esa persona ya está pastoreando, tiene años pastoreando, ha dado testimonio de que ha mantenido la iglesia avanzando, predicando, usted no tiene ninguna queja de su doctrina, ni de su comportamiento como pastor ha sido idóneo. Ya él está ahí, no es que usted lo va a elegir, no es que usted lo va a poner, como es el caso de Timoteo, donde Pablo le dice, si tú vas a elegir a un obispo, si vas a elegir un anciano, tú tienes que tomar en consideración esto y aquello. Ya el pastor está ministrando. Entonces, si se da un caso donde hay una bomba de estas que espantan a cualquiera, mire, lo primero es que nosotros como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que algunos de ustedes dieron en el clavo sobre la importancia de que la iglesia, tanto que tú le demandaste al pastor que estuviera contigo, ahora el pastor te necesita. Ahora el pastor no quiere que tú le des la espalda, o no necesita que tú le des la espalda. Ahora el pastor no necesita tu crítica, porque si hay alguien que está arrepentido, si hay alguien que no sabe dónde poner la cabeza, es él, porque él sabe la implicación que tiene para su ministerio, y no solamente para su ministerio. ¿Qué padre no le duele ver a su hijo perdido? ¿Qué padre no ve a su hija haber cometido un error? ¿Qué padre no sufre eso? ¿Cuánto más un pastor? Entonces, en un momento como ese, el pastor está sensible, vulnerable y necesita todo nuestro apoyo. Necesita nuestro respaldo, necesita que nosotros estemos con él. Y el pastor también debe tomar decisiones importantes. Yo creo que la iglesia no debe obligar al pastor a renunciar. Yo creo que la iglesia no debería obligarlo
ni exigirle que renuncie. Ahora bien, el pastor tiene que tomar una decisión. Yo creo que cada caso va a requerir una postura y si el pastor entiende que lo mejor sería por un momento bajar la guardia, poner en pausa, como decía nuestro hermano Perky, decir, mira, yo me voy a alejar un momento para yo dedicarme, no es que yo me voy a enfriar espiritualmente, sino que esa responsabilidad ministerial que tengo la voy a poner en pausa, voy a tomar un sabático para yo concentrarme en mi familia, en mis hijos, buscar la manera, meterme en ayuno y oración para recuperar lo que el diablo me quiere robar. Entonces, si un pastor decide renunciar o decide poner en pausa, decide posponer su ministerio, yo respeto eso. Yo no estoy diciendo que debe hacerlo, pero cada caso pudiera exigirlo, ¿verdad? Cada caso pudiera demandarlo tal vez. O, por ejemplo, un caso de que la hija le salió embarazada, tal vez no tendría el mismo peso que mi hijo es un vendedor de drogas, como dijo uno de ustedes, de los hermanos que estaban llamándome. Entonces, hay casos bien complicados, hay casos bien difíciles, pero una cosa sí la iglesia debe hacer y es respaldar a su pastor en oración. Pastor, estamos con usted, vamos a respaldar cualquier decisión que usted tome. Y el pastor tiene que tener cuidado. Yo creo que uno debe trabajar para evitar que situaciones como esas se den. Pastor, revísate ahora, iglesia, revisa la manera como tú estás apoyando a tu pastor, a los hijos de los pastores también, la responsabilidad que usted tiene. Usted fue una familia elegida para respaldar ese ministerio y necesita apoyar. Usted tiene una responsabilidad y el Señor bendice cuando usted apoya a su papá, cuando usted, a pesar de que usted se siente mal con la iglesia, pero usted por amor a Dios y por amor a su padre, usted se sujeta y usted no le causa dolor de cabeza a ese hombre o esa mujer que están dando su vida para el ministerio. Me tengo que ir, el tiempo ya se me fue, pero quisiera seguir hablando sobre esto. Los pastores deben tener mucho cuidado. Los pastores deben, si usted no va a renunciar, como decía alguno, yo apoyo que usted tome medidas drásticas en el sentido de que la iglesia vea, no solamente la iglesia, sino el barrio vea que usted no es un apoyador. Es una buena manera como lo dice, que usted no está condonando, usted no está tolerando, usted no acepta el comportamiento de su hijo, y si su hijo tiene que irse para otro lado, bueno, son decisiones que hay que tomar. No estoy diciendo que se aplique en cada caso, pero hay condiciones donde usted tendrá que decir al muchacho, mira, si tú sigues vendiendo drogas, yo no puedo hacer nada por ti, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que uno tiene que hacer, hay tantas cosas que uno tiene que analizar en estos casos, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es orar por la familia pastoral. Y pastores, por favor, no descuiden su casa, no descuiden su casa. Si el diablo no puede contigo, va a buscar a tu hijo, va a buscar a tu hija. No te descuides. Me voy por hoy. Gracias de todo corazón a los hermanos que me llamaron, a los que no me llamaron, a los que estuvieron con nosotros, a los que estuvieron en nuestra sintonía. Para Josué Ceballos, como siempre, un inmenso placer, honor y privilegio haber estado con ustedes en esta hora feliz. Dios te bendiga mucho. Sigue en sintonía de Radio Ben.